La arquitectura como identidad corporativa. El mundo corporativo e institucional ha emergido con mucha fuerza en los últimos años. Más allá de la producción y comercialización de bienes y servicios de calidad, debe interactuar con sus posibles clientes y usuarios. En este sentido, la arquitectura se presenta como una intermediaria determinante en el establecimiento de este diálogo, pues precisamente a través del lenguaje arquitectónico, las grandes construcciones corporativas e institucionales expresan su identidad y sus valores. En este sentido, de acuerdo a Rodríguez Centeno, ligado al ámbito corporativo se encuentran aspectos fundamentales como la identidad, la comunicación y la imagen. Si se parte de la definición aristotélica, la identidad se refiere a las cualidades de ser único, de diferenciarse respecto a otras entidades, es decir, se trata de un rasgo cualitativo intransferible que también suele estar asociado a signos de reconocimiento visual. Ahora bien, es fundamental estudiar y entender la arquitectura como un factor de comunicación entre el espacio público y los usuarios para finalmente proponer alternativas arquitectónicas que refuercen la imagen de la empresa, que será el resultado sinérgico de las comunicaciones difundidas y debe evidenciar el concepto inicial de identidad. Entre los conceptos fundamentales de la investigación se encuentra la identidad, que se refiere al conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás, el usuario, que es dicho de una persona que tiene derecho de usar una cosa ajena con cierta limitación, y la interacción, que se refiere a la acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, agentes, fuerzas, funciones, entre otros. Ahora bien, la arquitectura es una expresión de la sociedad, su tiempo y los elementos tecnológicos que se disponen, cumpliendo un rol importante en relación a la transmisión de mensajes de diferentes tipos, es decir, poder, religión, políticos, culturales, económicos, comerciales, entre otros. En este sentido, resulta pertinente el reconocimiento de los factores y elementos precisos que influyen en la concepción de los espacios corporativos y la evolución de los mismos a lo largo del tiempo, entendiendo a su vez la influencia de estilos arquitectónicos corporativos, abarcando desde el Sea Grand Building de Mies van der Rohe, así como también la influencia de las nuevas tecnologías y las diferentes respuestas al entorno específico. Por consiguiente, se plantea como tema de este trabajo la arquitectura como identidad corporativa, entendiendo que ésta, tanto como imagen y expresión arquitectónica, como en su espacialidad interior y en sus componentes, debe reflejar la identidad y la esencia de una marca corporativa o institucional, teniendo como resultado la expresión e identidad de dicha corporación. A partir de lo anteriormente expuesto, es hipótesis de este trabajo que las edificaciones son capaces de difundir los valores de una firma comercial a sus posibles clientes y usuarios, a partir de aspectos visuales, espaciales, sensoriales, entre otros. Al mismo tiempo, si los espacios, además de estar concebidos y diseñados en base a estos objetivos, valores o principios, son bellos estéticamente, funcionales y eficientes, la imagen proyectada al público será de seguridad, eficacia y profesionalismo, dependiendo de los objetivos y valores de cada empresa. De manera que, partiendo de la importancia de la identidad arquitectónica a nivel corporativo y entendiendo que todos los componentes que participan en el proceso son relevantes, es decir, comunicativo, social, semiótico, entre otros, se decide estudiar cómo la arquitectura puede responder de una forma directa a las necesidades de una corporación o institución determinada, considerando a su vez cómo la arquitectura puede aportar al desarrollo y mejora de las especificaciones y espacios corporativos e institucionales, y especialmente cómo responde la arquitectura a los requerimientos corporativos a nivel espacial, visual, aspectos fenomenológicos, entre otros. Por otra parte, considerando que toda intervención arquitectónica debe generar una respuesta que pertenezca al lugar, resulta de gran importancia desarrollar el aspecto arquitectónico de corporaciones e instituciones, estableciendo elementos que permiten reflejar la identidad y la esencia corporativa de distintas marcas comerciales e institucionales, así como su relación con el lugar o contexto de emplazamiento a través de funciones complementarias o especificidades, teniendo en cuenta a su vez cómo actualmente se aborda el tema de la arquitectura corporativa en la sociedad contemporánea latinoamericana y la respuesta de los arquitectos que trabajan por encontrar respuestas acordes para dicha arquitectura en este siglo. Respecto a los objetivos de la investigación, el objetivo general plantea determinar cómo responde la arquitectura a los requerimientos corporativos en diferentes niveles a través de la imagen e identidad arquitectónica para sistematizar respuestas arquitectónicas en contextos determinados. Los objetivos específicos plantean examinar y establecer elementos arquitectónicos que permitan reflejar la identidad visual y la esencia corporativa de distintas marcas comerciales e instituciones. Establecer los elementos que componen la arquitectura corporativa para entender las relaciones internas y a su vez la relación con el contexto. Proponer estrategias arquitectónicas que promuevan la integración de la propuesta con el contexto.
Entender la arquitectura como un factor de comunicación capaz de difundir los valores de una empresa o institución. En este sentido, la relación entre la arquitectura y la identidad ha sido un tema ampliamente explorado. Desde hace miles de años, la arquitectura ha sido aprovechada por el hombre como un elemento de construcción de identidad, particularmente por su evidenciada capacidad de materializar el genus loci de un lugar. De acuerdo a Norbert Schulz, se trata de una concepción romana, que según una antigua creencia, cada ser independiente tiene su genius, su espíritu guardián. Este espíritu da vida a los pueblos y lugares, los acompaña desde su nacimiento hasta su muerte, y determina su carácter o su esencia. Incluso los dioses tienen su genius, lo que implica la naturaleza fundamental de este concepto. Así pues, a través del genus loci se manifiesta la identidad de un espacio a partir de los elementos que lo componen, es decir, formas, escalas, entre otros. Esta concepción permite desarrollar el concepto de identidad más allá del aspecto físico o visual, pues hace referencia a la esencia y el carácter de los espacios, de manera tal que la percepción de dicha identidad se realiza incluso a través de la intuición o las sensaciones. Ahora bien, actualmente es posible identificar dos vertientes específicas. La primera hace referencia a establecimientos en cadenas y franquicias. Estos basan su reconocimiento en crear un establecimiento común en diferentes lugares. Es decir, las respuestas arquitectónicas se basan en un modelo que luego se repite de la misma forma en diferentes lugares. Las grandes franquicias a nivel mundial son ejemplo de espacios ideados funcionalmente como locales de compra y consumo rápido. Es decir, responden a una cultura determinada destinada al disfrute de un producto o servicio. La segunda hace referencia a las experiencias espaciales. Hoy en día, en el mundo corporativo, existen diversas compañías que a través de la arquitectura buscan proponer espacios que cuenten con una intención que se determina en base a una necesidad y un usuario, en donde se exterioriza un potencial comunicativo y social. Así pues, estas propuestas arquitectónicas corporativas se proyectan tomando como base los valores institucionales de la compañía o institución correspondiente, las cuales luego se ven de alguna manera plasmadas en la espacialidad de la obra. Por otro lado, al hablar de los posibles lugares de actuación, se debe tomar en consideración que en la práctica profesional, durante la pasantía, se tomarán casos de estudios en diferentes locaciones. Esto se debe a que uno de los aspectos más importantes dentro de la investigación se trata de cómo la identidad corporativa se relaciona y se integra con las ciudades, los lugares específicos, costumbres y culturas. De esta forma, se plantean los siguientes lugares de estudio: Caracas, Venezuela, Medellín, Colombia y Buenos Aires, Argentina. El contraste entre estas ciudades y todos los aspectos que engloban, es decir, geografía, clima, cultura, entre otros, permiten estudiar la internacionalización o globalización de un programa específico y a su vez establecer bases sobre las cuales la identidad de una corporación responde y se adapta a diferentes lugares de emplazamiento, es decir, cómo compaginar una imagen o una identidad corporativa caribeña en otras locaciones, analizando y definiendo estrategias de distinto orden, incluyendo las de diseño arquitectónico. Finalmente, la metodología del trabajo se desglosará en 4 fases diferentes. La primera fase de la investigación tiene como objetivo determinar el problema en torno al cual gira el trabajo de investigación. Se pretende establecer el origen y las causas que motivaron la elaboración del proyecto para luego formar la justificación e importancia del proyecto y posteriormente determinar los objetivos con la finalidad de delimitar el alcance del proyecto. La segunda fase comprende el desarrollo de la investigación propiamente dicha. Engloba el desarrollo de todos los conceptos teóricos esenciales para el entendimiento del trabajo de investigación, con el fin de generar argumentos sólidos y criterios válidos en el planteamiento de la propuesta. Posteriormente, la tercera fase corresponderá al estudio de las condiciones físicas y las variables contextuales que posee el lugar seleccionado, para así identificar los posibles elementos de conexión a nivel programático, social, cultural y las áreas de influencia en el entorno corporativo de distintas marcas comerciales e instituciones. Por último, la cuarta fase corresponde al planteamiento de las estrategias de diseño y desarrollo de una propuesta en sus diferentes niveles, por medio de propuestas arquitectónicas que permitan reflejar la identidad visual y la esencia corporativa de una marca o institución, procurando que las decisiones de diseño y las estrategias aplicadas al proyecto efectivamente respondan al problema planteado en la primera fase. Dichas estrategias buscarán no solo el desarrollo de ideas y presentaciones en cuanto al concepto del proyecto, sino también desarrollar la identidad arquitectónica de corporaciones e instituciones como un instrumento capaz de comunicar y responder a requerimientos corporativos a diferentes niveles, es decir,
espacial, visual, aspectos fenomenológicos, entre otros. Gracias por su atención.